Bueno, creo que todo está bien. Sí, efectivamente es el equipo 5 y son los doctores Acosta, Cano, Chávez, Hernández y Hernández. Muy bien, pues a la hora que ustedes digan, podemos empezar. Ok. Ok, perdón. Buenas tardes, nosotros vamos a hablarles de la enfermedad ácido péptica y las úlceras gástrica y duodenal. Bueno, estas son enfermedades crónicas y recurrentes que, aunque han dado menos complicaciones en los últimos años por pues, nuevas técnicas diagnósticas y nuevos medicamentos, siguen siendo un diagnóstico frecuente en pacientes externos. Entonces es importante conocerla y saber cómo reconocerla y tratarla. Vamos a hablar de su fisiopatología, de sus manifestaciones clínicas y diagnóstico, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a su fisiopatología, pues hay varios factores que pueden causar o que contribuyen al desarrollo de úlceras pépticas, pero todos estos factores tienen un resultado en común, que es la lesión ácido péptica de la barrera mucosa gastroduodenal. Entonces podemos decir que para que se formen úlceras es necesario tener un daño provocado por ácido. Y bueno, algunos de los factores son los que ponemos aquí. Los principales son Helicobacter pylori, que va a causar daño por hipersecreción de ácido y alteración de mecanismos de defensa, y el uso de AINES, que va a ser principalmente por alterar las defensas de la mucosa, o también pues es común la combinación de estos dos factores. Y también puede ser por enfermedades como el síndrome de Zollinger-Ellison, la hiperfunción o hiperplasia de células generales, el estrés fisiológico mayor, mastocitosis sistémica, traumatismos y quemaduras, o por otros agentes como el tabaquismo, el alcohol y la cocaína. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto al mecanismo de Helicobacter, va a ser principalmente porque tiene ureasa que convierte a la urea en amoníaco y bicarbonato, y gracias a esto se va a crear un ambiente alrededor de la bacteria que va a amortiguar el ácido que está secretando el estómago. También disminuye la producción de somatostatina por la mucosa gástrica y provoca hipergastrinemia e hipersecreción de ácido, que después, bueno, esta hipersecreción y la gastritis antral van a conducir a metaplasia duodenal del epitelio antral postpilórico, y esto va a permitir que el Helicobacter forme colonias en la mucosa duodenal, y pues por esto se disminuye bastante la liberación duodenal de bicarbonato, que es estimulada por ácido. Y bueno, por todos estos mecanismos, los pacientes que tienen Helicobacter van a tener hasta 50 veces más riesgo de desarrollar una úlcera duodenal, además de que sus defensas de la mucosa están debilitadas y pues por lo mismo tienen predisposición a una úlcera gástrica. La que sigue, por favor. Ok, bueno, el mecanismo de los AINES por el que producen daño es porque generan una lesión gastrotóxica directa, y esto es principalmente por la disminución de la síntesis de prostaglandinas, que actúan como citoprotectores porque mantienen un buen flujo sanguíneo a la mucosa, y esto aumenta la secreción de moco y bicarbonato, que pues a su vez aumentan la resistencia al daño del epitelio. Luego el reflujo duodenogástrico puede debilitar las defensas de la mucosa gástrica en los pacientes pues que tienen este tipo de úlcera, porque algunos de los componentes del jugo duodenal, como la bilis, la lisolecitina y el jugo pancreático, causan lesión e inflamación de la mucosa gástrica. Y el tabaquismo hace que aumenten la secreción gástrica de ácido y el reflujo duodenogástrico, además de que disminuye la producción gastroduodenal de prostaglandina y la elaboración pancreatoduodenal de bicarbonato. La que sigue, por favor. Ok, los pacientes que tienen úlcera duodenal van a secretar más ácido que los que tienen úlcera gástrica, pero muchos aún así producen ácido dentro de los límites normales, y esto no va a determinar la gravedad de la enfermedad. También tienen índices mayores de vaciamiento gástrico, y esto lleva a una carga mayor de ácido al duodeno en menor tiempo. Y por último, en muchos individuos con úlcera duodenal está alterada la capacidad amortiguadora del duodeno,
por menor secreción duodenal de bicarbonato. La que sigue, por favor. Y bueno, en la úlcera gástrica la secreción de ácido es variable y se describen 4 tipos. Primero, la más común, que es el tipo 1, está cerca de la incisura angular, está en la curvatura menor cerca del borde entre el antro y el cuerpo del estómago, y la mayoría de estos enfermos tienen una secreción normal o menor de ácido. Luego la tipo 2, que va acompañada de una úlcera duodenal, ya sea activa o latente, y la 3, que es prepilórica. Estas dos, o sea, la 2 y la 3, se relacionan con mayor secreción de ácido o una secreción normal. Y por último, la tipo 4, que es cerca de la unión gastroesofágica, y la secreción de ácido aquí va a ser normal o menor de lo normal, igual que en la tipo 1. Lo que pasa con estos pacientes, o sea, del tipo 1 y tipo 4, que aunque secretan ácido normal o menor, van a tener unas defensas deficientes de la mucosa, y pues esto va a permitir el paso de una cantidad anormal de ácido que es lesivo hacia la mucosa. La que sí. Bueno, se dice que más del 90% de los pacientes con esta enfermedad, como el síntoma como más predominante sería el abdominal, y es un dolor que por lo general no se irradia, es de tipo urente y generalmente se localiza en el epigástrico. Pues en esta enfermedad se sabe que pues, se divide en dos, que sería la úlcera duodenal y la gástrica, y cada una como que tiene unos puntos para como saber identificarla clínicamente. En cuanto a la duodenal, el dolor principalmente es de 2 a 3 horas después de una comida y se presenta predominantemente en lo que es la noche, y muchos pacientes refieren que este dolor los despierta. En cuanto a la úlcera gástrica, este es un dolor que lo menciona ahí, que es un dolor durante el consumo de los alimentos, y este es menos probable que despierta a los pacientes durante la noche. Entonces, en el cuadrito de al lado que les puse, que como los puntos como clave de cada uno de ellos, en cuanto a la gástrica, sería el dolor abdominal postprandial, la náusea y el vómito, y por lo mismo que estos pacientes presentan el dolor durante el consumo, pues dejan de consumir y por ende tienen pérdida de peso. En cuanto a la duodenal, estos pacientes tienen la sensación de hambre y dolor con predominio nocturno. La siguiente, por favor. En cuanto a los otros signos y síntomas que pueden presentar estos pacientes, sería la náusea, la pérdida ponderal, como les había comentado, la distensión abdominal, anemia y dispepsia. Gracias. Bueno, la úlcera duodenal se dice que es 2 veces más común en varones que en mujeres, en tanto la úlcera gástrica es semejante en ambos sexos. El paciente con úlcera gástrica se dice que estadísticamente son de mayor edad que los pacientes que presentan la úlcera duodenal. Y la incidencia se va a incrementar en individuos de edad avanzada, y esto se menciona quizá por el incremento del consumo de AINES y de ácido acetilsalicílico. En cuanto a las principales complicaciones que presenta esta enfermedad, sería el sangrado, la perforación y la obstrucción de la salida gástrica. Así. En tanto al diagnóstico, pues este va a ser primeramente a través de la historia clínica, desde las manifestaciones clínicas del paciente. En esto ya se va a tener una sospecha diagnóstica. En el Schwartz mencionaban de que, por ejemplo, un paciente joven con dispepsia y dolor epigástrico, ya sea con uno o ambos de estos, bueno, ahí lo mencionaban que podría ser adecuado recurrir a un tratamiento empírico con los IVPs, y esto sin realizar unas pruebas confirmatorias, esto nada más para el tratamiento sintomático. Hay también pacientes mayores de 45 años que presenten los síntomas descritos que les mencioné en las diapositivas pasadas, y los síntomas de alarma deben someterse a endoscopía de tubo digestivo alto. Y en tanto los síntomas de alarma son los que les puse en el cuadro de abajo, que sería la pérdida de peso, el vómito recurrente, la disfagia, el sangrado y la anemia. La siguiente, por favor. Y bueno,
el gold standard para como diagnosticar las úlceras pépticas sería la endoscopía. Y bueno, ahí en las imágenes, pues claramente están marcadas las úlceras y ahí, bueno, les puse un video en donde están haciendo la endoscopía y se encuentran múltiples úlceras. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, también decían que se podría acompañar de una serie gastroduodenal con doble medio de contraste, con el bario, con el trago de bario. Y teniendo esto, se pueden hacer, pues se pueden encontrar diferentes signos radiológicos que van a estar presentes en la enfermedad ulceropéptica. En tanto, el signo del anillo es el que se ve ahí, bueno, se ve como pues sí, un círculo en medio del anillo como tal, y pues este es el signo visible a través pues, de este tránsito esófago gastroduodenal, y lo que es como tal es el nicho ulceroso no rellenado con el bario. Entonces lo que se ve en medio exactamente del anillo, pues es como tal las orillas, el contorno del nicho ulceroso. En tanto, está también el signo de la línea de Hampton, que es el de hasta arriba, y como tal es una línea muy delgada, lo mencionan ahí, que es como de 1 milímetro aproximadamente, bien delimitada, que lo que va a hacer es atravesar el nicho y representa la mucosa gástrica colgante en los bordes de la úlcera benigna. Está el signo de la elipse, que es el que está debajo de ese mismo, que como tal lo que va a hacer es permite diferenciar una úlcera de una imagen de adición no ulcerosa, como podría ser un divertículo, un pseudodivertículo o una deformidad quirúrgica. Y esto nos habla de que cuando hay una colección de bario que es elíptica, la orientación del eje más largo de esta formación, si está en forma paralela, nos indica que es una úlcera. Y si esta es como de forma perpendicular a lo que es la luz, esto representa una lesión no ulcerosa. En tanto, el último, el de la derecha, que es el signo del collar ulceroso, pues tiene el mismo significado, ahí lo mencionaban, que el de la línea de Hampton, y es decir, que lo que va a hacer es representar los bordes del nicho ulceroso, pero en esta imagen en especial, lo que se ve, lo que está señalando la flecha, que se ve como con bordes edematosos, por eso es que se ve como en forma de rodete. La siguiente, por favor. Y bueno, continuando con el diagnóstico, pues una vez confirmada la presencia de la úlcera por vía endoscópica o pues ya sea con los estudios radiográficos, siempre se debe tener como presente o considerar las posibles causas, como podría ser por Helicobacter, por AINES o un gastrinoma o ya sea un cáncer. En todas las úlceras gástricas dice que se deben someter a biopsia, y esto con el fin de descartar la presencia de Helicobacter pylori y por ende, hacer un estudio histopatológico. En tanto, las pruebas para detectar Helicobacter pylori, ahorita les menciono en la siguiente slide, y también se deben de hacer pruebas para descartar lo que es el gastrinoma, y esto se debe hacer con determinaciones de gastrina basal en suero. El siguiente. Bueno, en el Schwarzman ponían un cuadro en el que nos decía como las indicaciones para hacer el diagnóstico y tratamiento de Helicobacter pylori. En las establecidas, que son las más importantes, serían como que tenga una enfermedad ulcerosa péptica activa, que ya sea una úlcera gástrica o duodenal, o un paciente con antecedente confirmado de enfermedad ulceropéptica, y esto sin un tratamiento previo de la enfermedad de Helicobacter, un linfoma de tejido linfoide relacionado a las mucosas, el MALT, una dispepsia no estudiada. Esas serían una de las principales. La siguiente, por favor. Y bueno, entre la prueba más no invasiva, más sensible y específica para el diagnóstico de
Helicobacter pylori se encuentra lo que es la prueba del aliento con urea marcada. Y pues otra alternativa a esta última sería la prueba de anticuerpos monoclonales en heces para la igual la detección de Helicobacter pylori. Entonces, al realizar estas pruebas de diagnóstico para Helicobacter, el uso de antibióticos y bismuto deben ser suspendidos 4 semanas previas a realizar estas pruebas para no interferir en los resultados. Y la siguiente. Y bueno, ya entrando en el tratamiento médico de la enfermedad ulcerosa péptica, abordaban muchos fármacos, como podían ser los antiácidos. Los principales que mencionaban eran el dióxido de aluminio, el dióxido de magnesio, el carbonato de calcio. Aunque estos como tal no son manejados como primera opción, estos nada más se usan como ayudantes en algún momento para aliviar algunos síntomas igual dispépticos. Y esto lo mencionaban que no era como de primera línea porque tenía los efectos adversos y más en pacientes con insuficiencia renal crónica, que por ejemplo en los de aluminio podrían causar, como no se van a eliminar correctamente, pueden causar una neurotoxicidad, o en los de calcio una constipación, o los de magnesio una diarrea. Y bueno, los de primera línea como tal serían los PPI, los inhibidores de la bomba de protones, sería la base del tratamiento, y el más común sería el omeprazol, puede ser de vía oral o vía intravenosa. Si es vía intravenosa sería de 40 miligramos por día, y la oral sería una cápsula de 20 miligramos al día, o ya sea 2 a 3 semanas consecutivas. También mencionaban del lansoprazol, vía oral 30 miligramos día por 4 semanas. También ahí mencionaban lo que eran los antagonistas H2, como la famotidina y la cimetidina. En cuanto a la famotidina sería de 40 miligramos al día, o ya sea 12 miligramos cada 12 horas, esto en un periodo de 4 a 8 semanas. En cuanto a la cimetidina, en una vía oral de 800 miligramos una vez al día, o si en este caso sería una IV de 300 miligramos cada 6 horas. También mencionaban del sucralfato, que es una sal de aluminio y sacarosa sulfatada, que lo que hace es un adyuvante a los antiácidos, principalmente a los antagonistas H2, y la dosis que sabe es de 1 gramo cada 8 horas. Igual, en tanto si se comprueba una infección por Helicobacter pylori, esta enfermedad se debe de tratar ya sea con uno o con varios tratamientos aceptados. Y bueno, la infección de Helicobacter pylori se va a tratar habitualmente con una combinación de 2 a 3 antibióticos, esto aunado a un IVP. Esto es lo que nos mencionaba como tal Schwartz, que era los regímenes terapéuticos de Helicobacter pylori. En cuanto los principales, que sería el PPI, sería por ejemplo, un omeprazol, sería el omeprazol a la dosis que ya les comenté, más claritromicina 500 miligramos cada 12 horas y amoxicilina a 1000 miligramos cada 12 horas, esto con una duración de 10 a 14 días. Estuve revisando lo que es el Consenso Mexicano de Helicobacter pylori, y ahí mencionaban que en México hay una alta resistencia, principalmente a lo que es claritromicina y amoxicilina. Entonces, como este régimen que se está manejando aquí en el Schwartz, pues ya no está como tal, ya no es como el de primera, sería un tratamiento cuádruple, que sería en la siguiente diapositiva. Y bueno, la de primera línea sería una terapia cuádruple con bismuto, que sería un IVP cada 12 horas. Esto más metronidazol, 200 a 500 miligramos cada 4 veces al día. Tetraciclina, 500 miligramos 4 veces al día, o subsilato de bismuto de 300 miligramos, o ya sea, si no se tiene ese, sería el subcitrato de bismuto, igual a una dosis de 150 a 300. Esto con una duración de 14 días igual. Y en el caso de que también se puede tener una terapia cuádruple sin bismuto, aunque lo mencionaban que es menos efectiva, la que tenía más efectividad sería la cuádruple, de un 88 al 90% de erradicación, aunque también mencionaban la concomitante, que sería igual un IVP cada 12 horas, amoxicilina 1 gramo cada 12, claritromicina 500 cada 12 y nitroimidazol 500 miligramos. Y
igual con la misma duración de 14 días. Entonces ya posterior a eso, ya se va a revisar si hay una erradicación o no. En el caso de que no haya erradicación de esto, pues ya se tiene que evaluar una susceptibilidad antimicrobiana, si está disponible o no. En el caso de que sí, pues ya se va a ir como el tratamiento basado a lo que es susceptible pues, el Helicobacter. En tanto que no, pues no están las pruebas disponibles, se puede hacer una terapia cuádruple con bismuto por 14 días. Esto si el tratamiento solo fue concomitante. O también se puede hacer un régimen triple con levofloxacino por 14 días o una terapia concomitante por 10 a 14 días si el tratamiento cuádruple fue con bismuto. Y bueno, los pacientes con una enfermedad ulcerosa péptica deben de suspender el consumo de tabaco, además de lo que es el alcohol y de los AINES. Y también nos llaman los pacientes que llegan a necesitar lo que son AINES o el ácido acetilsalicílico para tratamiento de algunas otras enfermedades. Lo que deben de hacer, siempre deben de tomar IVPs concomitantes, esto a dosis altas, o dosis altas, perdón, de antagonistas de receptores H2. Y la supresión del ácido debe interrumpirse después de 3 meses ya haya sido erradicado el estímulo ulcerogénico. Por ejemplo, si ya se debe suspender el consumo de un IVP o de un antagonista H2, esto después de que ya se haya erradicado 3 meses, pues este patógeno. La terapia de mantenimiento a largo plazo, esto se da para pacientes que hayan sido hospitalizados con complicaciones o ya sea que hayan tenido un alto riesgo y que reciben los AINES y el ácido acetil. O también mencionaban con pacientes de úlcera péptica recurrente. Y el tratamiento con los IVPs se da también para fumadores constituinarios con un antecedente de enfermedad ulcerosa péptica. Ok, ahora hablando de un tratamiento quirúrgico, hay que tener en cuenta que el tratamiento quirúrgico solamente se va a administrar o se va a realizar en ciertas indicaciones de nuestros pacientes. En este caso van a ser aquellos pacientes que presenten una obstrucción, que presenten una perforación, sangrado, mala respuesta al tratamiento o que simplemente no haya una buena cicatrización. Es importante tener en cuenta esto, puesto a que estos tratamientos lo que tratamos de evitar es que por medio de la úlcera gástrica nuestro paciente no se complique y pueda llegar a un cáncer gástrico, porque sabemos que es un factor de riesgo para estos pacientes. Entonces, como técnicas quirúrgicas vamos a tener varias, pero actualmente solamente se utiliza un tipo que es la PUD. Este va a consistir en lo que es la sutura simple de la úlcera y la colocación de un parche, pero esto hablaremos un poquito adelante. Sin embargo, ciertas bibliografías manejaban este tipo de procedimientos quirúrgicos, como es la vagotomía gástrica. Esta esta vagotomía va a estar constituida por 3 operaciones básicas, la cual va a ser la vagotomía de células parietales o superselectiva, la vagotomía gástrica proximal y la vagotomía más drenaje. Hablando de la vagotomía con drenaje, vamos a tener lo que es la vagotomía más gastroyeyunotomía o la vagotomía más la piloroplastia. Bueno, ¿en qué consiste la vagotomía gástrica proximal? Esto consiste en seccionar la inervación de los 2/3 proximales del estómago, en donde se encuentran las células parietales. Esto va a provocar que haya una disminución de la secreción de ácido gástrico de nuestro paciente. Y al mismo tiempo, esta operación lo que quiere es mantener la inervación vagal del antro y pilero y también de vísceras restantes. Se dice que la disminución de la secreción gástrica es de un 75% en nuestros pacientes y ha sido sustituida por el tratamiento con PPI. Es que es muy importante también tener en cuenta que lo principal es que nuestro paciente debe tener un control con tratamiento fármaco y los tratamientos quirúrgicos solamente se da cuando los casos pues ya son muy avanzados. Hablando de la vagotomía con drenaje, esto se dice que necesitamos a un cirujano experimentado y para que tenga pues un buen resultado.
Su desventaja es que va a tener efectos colaterales como el síndrome de vaciamiento rápido del estómago. Y es muy importante al momento de hacer esta técnica quirúrgica no perforar el esófago, ya que es una sección completa de los troncos vagales anteriores y posteriores, como los podemos ver en la imagen, que discurren paralelamente al esófago abdominal y que están entrando al hiato esofágico procedentes del mediastino. Cuando se realiza esta vagotomía, que también tiene el nombre de vagotomía troncal, se elimina la inervación del mecanismo antipilórico, por lo que es necesario algún procedimiento que se realice la ablatación del píloro. Es decir, cuando se hacen estos cortes a nivel nervioso, muchas veces el píloro pues llega a perder esa inervación. Entonces debemos de hacer una sección que es con una piloroplastia, que más adelante hablaremos de ella. Después también tenemos lo que es la gastroyeyunoanastomosis. En estas ocasiones se va a realizar en pacientes con obstrucción pilórica o enfermedad grave de la porción proximal del duodeno. Lo que se realiza en esta operación es una anastomosis entre la porción proximal del yeyuno y la parte más baja de la curvatura gástrica mayor, y esta va a ser en posición ya sea antecólica o retrocólica, como lo podemos ver en la imagen. Y por otra parte está lo que les venía comentando, que es la más utilizada, que es la piloroplastía. Esta técnica de piloroplastia son más extensas y complican la resección gástrica distal subsecuente, incrementando su riesgo o bien condicionan ambas cosas a la vez. Va a ser útil a aquellos pacientes que necesiten la piloroduodenotomía, y la más frecuente y utilizada es la que es de tipo Heynicke-Mikulins. Bueno, es una técnica, y en esta lo que se va a realizar es seccionar el píloro para facilitar el drenaje gástrico. Y esta sección del píloro va a ser en forma longitudinal y su cierre va a ser transversal al píloro. Posterior a esto era lo que les mencionaba, que en la actualidad se utiliza más el parche de Graham o el parche de Piplón. En este caso se utiliza o es más frecuente en casos de úlcera perforada y siempre va después de un cierre primario con sutura con puntos simples. Entonces lo primero que vamos a realizar es una localización laparoscópica de la lesión, como se puede ver en la imagen. Posterior a esto vamos a realizar un lavado en la zona, removiendo las membranas fibrosas y dejando bordes limpios de la úlcera. Y después vamos a realizar la colocación de puntos simples. Y una vez que ya hayamos colocado los puntos simples, se coloca el parche de Piplón, como nos lo podemos ver en la imagen inferior. Ahí. Y otra técnica quirúrgica que manejan o que mencionaba la bibliografía, pero que es un poquito, o bueno, al menos yo siento que es muy drástica, son la gastrectomía, en el cual pues se pueden hablar de dos. Esto se va a realizar en pacientes que tengan una úlcera gástrica pues ya de un estado grave o que no tengan una mejoría, y debe de considerarse la adición de la vagotomía para las úlceras gástricas de tipo 2 y 3. Y pues los pacientes tienen riesgo alto de presentar úlceras recurrentes. En estos casos se van a hablar de dos. La Birlot 1, en donde en este caso se va a seccionar 2/3 distales del estómago y se realiza una anastomosis del remanente del estómago a la primera porción duodenal. Esto con fin de que haya un tránsito alimentario pues correcto en nuestro paciente. O podremos realizar la Birlot 2. En esta es una extirpación del 70 al 80% del estómago distal, y se va a realizar un cierre en la primera y una anastomosis con la primera porción duodenal que queda como asa ciega. Esto para que nuestro paciente tenga un buen tránsito alimentario. Pero bueno, para que nosotros podamos manejar a nuestros pacientes con esos tratamientos quirúrgicos, hay varias clasificaciones para seleccionar qué tratamiento quirúrgico es mejor para nuestro paciente. En algunas bibliografías lo manejaban según la localización, en donde si había una úlcera de grado 1, que es esta clasificación se refiere a la clasificación de Johnson,
va a ser un procedimiento por medio de una resección gástrica, incluyendo la úlcera y una reconstrucción en Y de Rose. Si las úlceras son de grado 2 o grado 3, como lo podemos ver en la imagen, se realiza una vagotomía troncal, ya sea selectiva o supraselectiva, más la piloroplastia. Y cuando las úlceras vienen siendo de grado 4 y grado 5, se recomienda realizar una hemigastrectomía. Y bueno, según su indicación, como ya habíamos dicho, las indicaciones van a ser sangrado, perforación, obstrucción no tratada o no cicatrización. Y dependiendo del tipo, van a ser el tipo de procedimientos quirúrgicos que se van a realizar. En el caso de la duodenal, cuando es por indicación por sangrado, se puede hacer una sutura hemostática, que es lo que ya hemos hablado, y también se le puede agregar una vagotomía con drenaje. Y en el caso de perforación, en las úlceras duodenales se utiliza más lo que es el parche y una vagotomía, y el parche y una vagotomía más drenaje. Y en el caso de la obstrucción es igual una vagotomía o una vagotomía más una gastrectomía, me parece que es. Y la no tratada también son vagotomías más drenaje. En el caso de la gástrica, se necesita una sutura hemostática y biopsia. Esto es muy importante en la gástrica, tomar una biopsia, ya que como les mencioné al inicio, pues estas úlceras son factores de riesgo para desencadenar un cáncer gástrico en nuestro paciente. Entonces es importante hacer un estudio histológico de las mismas. También podremos realizar suturas hemostáticas más vagotomías o gastrectomías distales. En el caso de perforaciones, puede ser una biopsia del parche, una escisión en cuna y una vagotomía más drenaje o una gastrectomía distal. En el caso de obstrucción, igual la biopsia, como lo podemos ver, está presente la vagotomía o gastrectomía distal. Y en el caso de las no tratadas o no cicatrizadas, puede ser recurrir a una vagotomía y una escisión en cuña o bien una gastrectomía distal. Bueno, continuando con las indicaciones quirúrgicas, tenemos la úlcera péptica perforada. Esta complicación es la segunda en incidencia de la úlcera péptica y es de las indicaciones más comunes para que se lleve a cabo algún tipo de intervención quirúrgica. Al igual que la úlcera hemorrágica, está relacionada con el consumo de ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, esto también repercute sobre todo en pacientes con edad avanzada y casi siempre se va a indicar tratamiento quirúrgico, aunque algunas veces se pudiera llegar a evadir en pacientes que están estables y que no tienen peritonitis. Entonces, se debe de sospechar de una segunda úlcera o incluso de cáncer gastrointestinal cuando los pacientes tienen algún tipo de perforación aguda y hemorrágica del tubo digestivo. Entonces, evaluando el esquema que está en el libro en el que nos basamos, nos habla de que ante una intervención quirúrgica para úlcera péptica perforada debemos de tener distintos aspectos a evaluar. Primero debemos de cuestionarnos si tiene inestabilidad hemodinámica, algún tipo de riesgo quirúrgico o si la perforación tiene más de 24 horas. Si todo esto es negativo, entonces debemos de evaluar si tiene algún antecedente de úlcera crónica, si tiene alguna perforación con rayos X, más bien con tratamiento antes de haber sido evaluada, o bien si tiene la necesidad de ácido acetilsalicílico o los antiinflamatorios no esteroideos. En el caso de que así sea, entonces se va a evaluar qué tipo de úlcera es, ¿no? Si es úlcera duodenal o si es úlcera gástrica. Entonces, haciendo como el remarque hacia úlcera gástrica, tenemos que el tratamiento sería resección en cuña o una vagotomía troncal y drenaje, o bien una vagotomía superselectiva o una gastrectomía distal, incluyendo la perforación. Entonces, si desde el principio determinamos que tiene una inestabilidad hemodinámica, un riesgo quirúrgico y la perforación tiene más de 24 horas, nos vamos a ir directamente al tratamiento, que en este caso sería una biopsia acompañada de parche o bien una resección en cuña de la úlcera gástrica. Entonces,
En el paciente estable que no tiene todos estos factores es cuando nos vamos a ir a la resección gástrica distal, y cuando no es cuando vamos a evaluar todos los demás antecedentes que les acabo de mencionar. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, con respecto a la otra indicación es la úlcera péptica obstructiva. Esta complicación está relacionada con el edema, con una disfunción motora o bien ambas. Entonces, esto puede ser tratada al principio con algún tipo de tratamiento antisecresor intensivo y apoyarnos también de aspiración nasogástrica. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes que tienen una obstrucción significativa por una ulceración crónica, sobre todo, van a requerir algún tipo de intervención quirúrgica. Se puede llegar a hacer la dilatación endoscópica con globo, pero esto nos va a ayudar, o sea, sí nos ayuda, pero como de momento para aliviar los síntomas obstructivos de nuestro paciente, pero en la mayoría de estos casos van a presentar falla terapéutica y al final de cuentas van a terminar requiriendo algún tipo de intervención quirúrgica para dar un tratamiento definitivo. Entonces, para estos pacientes se pueden hacer dos intervenciones: una vagotomía con antrectomía, que es la operación estándar para la enfermedad ulcerosa péptica que nos va a causar esta obstrucción, o bien una vagotomía con gastroyeyunoanastomosis, cuando se considera que el muñón duodenal va a ser de un manejo difícil durante la resección. Es así como se elige cuál de las dos indicaciones se va a hacer ante esta complicación. Ok, y la otra indicación para tratamiento quirúrgico pues son las enfermedades que nos van a causar una úlcera intratable o que no cicatriza. Entonces, esta indicación es poco común y el paciente referido para evaluación quirúrgica con enfermedad ulcerosa péptica nos debe de poner alerta, porque no de inmediato debemos de hacer un tratamiento quirúrgico, sino que hay que evaluar ciertas cuestiones, como el hecho de que tal vez no esté cicatrizando porque no sea el diagnóstico correcto o porque el paciente no tenga un mal apego terapéutico, es decir, un paciente que no está tomando adecuadamente los inhibidores de bomba de protones o que sigue consumiendo antiinflamatorios no esteroideos, o un paciente que sigue fumando, o bien que no se haya detectado correctamente el Helicobacter pylori, es decir, que no haya un buen diagnóstico y que esté esta infección y no haya sido tratada. Entonces, siempre hay que cuestionarse por qué el paciente muestra una propensión persistente a la úlcera, y se debe de evaluar de manera cuidadosa todos los diagnósticos diferenciales que tenemos aquí en la tablita a la derecha, que puede ser si estamos frente a un cáncer gástrico, pancreático, duodenal. Decíamos una infección persistente por el Helicobacter pylori, en donde las pruebas pudieran llegar a ser a presentar falsos negativos, y hay que valorar el tratamiento empírico. Bien, un paciente que no acate el tratamiento, que tenga una alteración de motilidad, o si estamos frente a un síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, si ya hicimos todo el diagnóstico diferencial, tenemos diferentes indicaciones para el tratamiento quirúrgico. Estas son cuando la úlcera no cicatriza ni responde al tratamiento, una vez que ya evaluamos que los diagnósticos diferenciales pues no estén relacionados, que sea una úlcera de recurrencia múltiple, una úlcera grande mayor a 2 centímetros de diámetro, que tenga complicaciones, o bien que estemos sospechando de cáncer gástrico. Entonces, la operación definitiva aquí sería una resección gástrica, pero esto es a considerar sobre todo en pacientes que son muy delgados o que tienen algún tipo de nutrición marginal. La cicatrización de las úlceras menores y aquellos pacientes que acuden por enfermedad intratable o que no cicatrizan suelen ser difíciles, y esto puede que tengan algún tipo de problema crónico después de la operación mayor. Entonces, si la cirugía es necesaria, siempre se va a preferir una operación menor a la resección gástrica. Entre estas tenemos alternativas, que puede ser una vagotomía superselectiva con o sin gastroyeyunoanastomosis,
o bien una gastrectomía distal. Entonces, a estas intervenciones no es necesario agregar algún tipo de vagotomía, sobre todo en pacientes con úlceras gástricas tipo 1 y tipo 4, según la clasificación que vimos anteriormente, porque estos dos tipos de úlceras se acompañan de una hiposecreción de ácido. Bueno, y por último, vamos a hablarles súper rápido del síndrome de Zollinger-Ellison, que pues es un síndrome muy importante ya que se caracteriza por ser una enfermedad ulcerativa grave y está generada por la secreción incontrolable de cantidades anormales de gastrina. Y esto es causado por un tumor pancreático o un tumor duodenal de tipo neuroendocrino y es llamado gastrinoma. La gastrina pues, es una hormona liberada por las células G del antro gástrico y pues van a funcionar para la secreción activa de ácido. Entonces, al haber una secreción incontrolada de gastrina, va a ocasionar una hipergastrinemia pues, de larga duración y esto va a provocar un incremento de la secreción de ácido gástrico, tanto por una estimulación pues, de las células parietales como por un aumento de la masa celular, dando lugar a una úlcera péptica, una úlcera duodenal o también otras enfermedades como una esofagitis erosiva o también diarrea. Y bueno, en el 80% de los casos, esta enfermedad es esporádica y en estos se encuentran tumores que son solitarios y es posible la curación quirúrgica. De hecho, había leído que cuando hay una extirpación completa, pues más del 90% de los pacientes se curan. En cambio, hay un 20% de los casos donde este síndrome es hereditario o familiar y este se relaciona con la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que es donde pues, se van a presentar tumores de paratiroides, también tumores de hipófisis y tumores de páncreas, o también puede ser de duodeno. Y en estos pacientes el gastrinoma pues es la forma más común de tumor de páncreas. Y casi siempre cuando se presentan gastrinomas múltiples, pues es un tanto difícil lograr su curación mediante intervención quirúrgica. Y bueno, entre el 50 o 60% de los gastrinomas son malignos, entonces cuando se llega a presentar clínicamente, pues ya existe metástasis en ganglios linfáticos o incluso en el hígado, y la supervivencia a 5 años en pacientes con esta enfermedad metastásica se aproxima a un 40%. La que sigue, por favor. Y bueno, entre los síntomas más comunes del síndrome de Zollinger-Ellison son dolor epigástrico, enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues la presencia de una úlcera péptica y diarrea. Y también puede haber algunos otros signos como un sangrado digestivo o pérdida de peso. Y de hecho la edad promedio al momento de la presentación de los síntomas es de 50 años y más del 90% de los pacientes con un gastrinoma pues tienen una úlcera péptica. Entonces debemos tomar en cuenta el lugar donde se encuentra la úlcera, ya que la mayor parte de las úlceras se van a localizar en sitios pues comunes o típicos, como sería el duodeno proximal, pero cuando estas úlceras se presentan con una distribución diferente o una distribución atípica, como el duodeno distal o en el yeyuno o se encuentran úlceras múltiples, se debe obligar a descartar un gastrinoma. ¿Le puedes dar a la que sigue, Pau, por fin? Va a aparecer un cuadro. Otra. Bueno, este va a ser un algoritmo para el diagnóstico y el tratamiento de hipergastrinemia y pues como ven, hay múltiples factores causales de hipergastrinemia, pero pues nos vamos a enfocar en el síndrome de Zollinger-Ellison. Es importante para el diagnóstico bioquímico del gastrinoma valorar la secreción de ácido. Entonces, se dice que en los pacientes con un gastrinoma casi siempre tienen una producción basal de ácido mayor al 15 mil equivalentes por hora, o cuando estos pacientes se sometieron a algún procedimiento previo para una úlcera péptica, la producción basal de ácido es mayor a 5 mil equivalentes por hora. Entonces, después de haber valorado la secreción de ácido, es necesario la medición de gastrina. Y cuando se va a hacer este procedimiento, pues se tiene que
suspender los fármacos que se utilizan contra la secreción de ácido varios días o una semana antes, ya que pues esta supresión de ácido podría elevar de manera falsa la concentración de gastrina. Entonces, el diagnóstico de este síndrome se confirma con la prueba de estimulación con secretina, en la cual pues, se va a administrar un bolo de secretina de 2 unidades por kilogramo, y la concentración de gastrina se debe medir antes y después de esta inyección, y cuando hay un aumento de 200 picogramos por mililitro o más en la gastrina sérica, sugiere la presencia de un gastrinoma. Entonces, en cualquier paciente con un diagnóstico del síndrome de Zollinger-Ellison deberá ser evaluado para descartar la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 mediante pues, la medición de los niveles de calcio sérico, prolactina, también la hormona paratiroidea y péptidos pancreáticos. Y una vez que se ha confirmado el diagnóstico bioquímico, es necesario la localización del tumor o del gastrinoma. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, el 80% de los tumores primarios se va a localizar en el triángulo del gastrinoma, que es la imagen que vemos en la parte de abajo, que pues se pueden ver el conducto cístico y colédoco, también la unión de la segunda con la tercera porción del duodeno, y la unión del cuello y el cuerpo del páncreas. Y muchos de ellos muchos de estos tumores son pequeños, menos de 1 centímetro, por lo que pues nos podría dificultar la localización antes de una intervención quirúrgica. Pero se ocupan algunos estudios para poder localizar estos tumores, como la ecografía abdominal, aunque no es tan sensible. Entonces podríamos utilizar la tomografía computada o la resonancia magnética, que estos llegan a detectar lesiones mayores de 2 centímetros. Y también podemos utilizar la ecografía endoscópica, que nos va a permitir excluir las neoplasias pequeñas en el páncreas, y también valorar la presencia de ganglios linfáticos circulantes y pues también si hay alguna afección vascular. Y en la actualidad el estudio de imagen pues preferido, o el que más comentaban en los artículos para el diagnóstico de gastrinoma, es la gamografía de receptores de somatostatina, o también llamada gamografía con ectrótido, ya que pues las células del gastrinoma contienen receptores tipo 2 para la somatostatina, a los que se une con una gran afinidad y pues al captar las radiaciones que se emiten, se va a producir una imagen del tumor, como podemos ver en la imagen del medio. Y pues una vez localizado este tumor, debemos descartar una enfermedad metastásica, y un cirujano podría optar por hacer una laparotomía exploratoria con una ecografía durante la intervención quirúrgica. La que sigue, por favor. Y bueno, como tratamiento, los inhibidores de la bomba de protones son el tratamiento de elección, y pues estos ayudan a disminuir la necesidad de algún otro procedimiento más invasivo, porque pues la supresión de ácido favorece a la cicatrización de las úlceras gástricas y duodenales, y pues nos va a ayudar a prevenir su recurrencia. Y el tratamiento del gastrinoma, o de los tumores que existen en pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1, es motivo de controversia, ya que, como les dije, pues estos tumores son múltiples y es difícil o es raro que los pacientes se curen con cirugía. En tanto, los pacientes con una gastrinoma esporádico, que es el 80% de los casos, se debe valorar la resección quirúrgica con fines curativos, la resección quirúrgica de los tumores. Y bueno, la vagotomía supraselectiva podría facilitar el tratamiento en ciertos pacientes, y se debe valorar en quienes tienen un gastrinoma intratable o los que no son susceptibles a una resección del tumor. Y bueno, también leí que en la actualidad ya no está tan indicada la gastrectomía para el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿A qué sigue? Por favor. Y bueno, para finalizar el tema, les dejamos unos puntos importantes para llevarse de esta charla. Son pues resumidos, pero son importantes, y es que en la enfermedad úlcera péptica es uno de los trastornos gastrointestinales más frecuentes en nuestro país, y pues hay un incremento en las tasas de hospitalización y mortalidad en pacientes de edad avanzada por complicaciones de la úlcera péptica, como lo vimos, hemorragia, perforación y obstrucción.
Y la causa de las úlceras es el daño por ácido, ya sea por el incremento del mismo o por una deficiencia de una deficiente barrera protectora. Y es importante descubrir una infección por Helicobacter pylori, que el paciente tenga un uso prolongado de AINES y la posibilidad de hipersecreción ácida, porque estas son importantes para el diagnóstico de la enfermedad acidopéptica y para determinar una terapia. Y pues es importante la erradicación del Helicobacter pylori y también el uso de las terapias antisecretoras porque son la piedra angular actualmente en las estrategias de tratamiento. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues es importante saber y tener en cuenta que existen diferentes procedimientos para darle al paciente mejores resultados y pues también es importante explicar los posibles riesgos de esta intervención quirúrgica. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte, doctor y compañeros. Gracias por su atención. Perfecto, excelente. Bueno, quiero felicitar al equipo 5 por su brillante presentación, muy bien organizadas, muy bien presentada. Digo, hay detalles, algunas expresiones que son propias de la fase en que estamos de formación como médicos, pero bueno, son cosas menores, pero el global, haciendo una valoración de lo que fue la presentación, pues fue una muy buena presentación, excelente, felicidades. Yo creo que concluyendo, tratando de reforzar un poco los puntos finales que expresaron, lo que vino a cambiar realmente la enfermedad acidopéptica, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, fue la presencia tanto de los bloqueadores H2, inicialmente, cimetidina, famotidina, después la cimetidina se le acusó de que producía ginecomastia y entonces decayó mucho su uso. También andaba por ahí la ranitidina que se asoció a cáncer. La que prevalece es la famotidina, que se usa todavía con buenos resultados, está todavía en el mercado presente, pero realmente el parteaguas fueron los inhibidores de la bomba de protones. Según diferentes estadísticas, casi el 80% de los pacientes con enfermedad acidopéptica, gástrica, duodenal, pueden ser curados con el uso de los inhibidores de la bomba de protones. Claro, asociado a todos los demás coadyuvantes, los demás medicamentos alrededor de estos inhibidores de la bomba de protones. Es fundamental hacer el diagnóstico de la presencia del Helicobacter pylori. Estuvo bien presentada su prueba de aliento, cómo se tiene que inclusive hacer endoscopías, jugo gástrico para detectar la presencia del Helicobacter pylori, sus esquemas de tratamiento. Hay, como en otras patologías infecciosas, la resistencia de la bacteria a los antibióticos, pero bueno, para eso tenemos las pruebas de sensibilidad, los antibiogramas, y podemos volver otra vez a intentar la erradicación del Helicobacter pylori. Finalmente, el tratamiento quirúrgico, pues sí, hay diferentes cirugías, como ustedes pudieron observar. También ha cambiado mucho las técnicas quirúrgicas. Como la gran mayoría de los pacientes responden al tratamiento médico, pues realmente el 20%, 15% se quedan para tratamiento quirúrgico. Hay que diferenciar entre cirugía electiva para úlcera gástrica duodenal y cirugía de urgencia para úlcera gástrica duodenal. La cirugía electiva en general de la enfermedad acidopéptica prácticamente ya no existe. El semestre pasado creo que se hicieron 4 allá en el Hospital de Especiales de La Raza. Lo que sí estamos de acuerdo es que persiste las urgencias por sangrado, por perforación. Hay que entrar a hacer de urgencia lo que ya mencionaron. Inicialmente hacían gastrectomías, ¡pum!, se quitaba la mitad o casi todo el estómago. Fue la primera cirugía básicamente que se utilizaba.
ante un sangrado, gastrectomía. Después ya se empezó a ver pues, que era un procedimiento muy agresivo y lo otro que también hay que tener en cuenta es el porcentaje de recidiva. O sea, la gastrectomía no corregía total, o sea, se le quitaba una úlcera y después ya tenía otra úlcera. Después de la gastrectomía se hizo gastrectomía más la vagotomía troncular, que es el tronco principal del vago, pero se desinervaba la vesícula biliar, el estómago, el intestino, entonces era un problema la vagotomía troncular. Por tal motivo se hizo la vagotomía selectiva, donde ya se va circunscribiendo a desinervar el estómago, y ahora está de moda, como ya lo mencionaron los compañeros, la vagotomía súper selectiva, donde trata nada más de desnervar, de bloquear la producción. También se le llama vagotomía de células parietales, vagotomía proximal gástrica. Se trata de ser específicamente para que no vuelva a haber recurrencia de la úlcera gástrica o duodenal. Y también en aquella época, aparte de las vagotomías, pues también se hicieron las gastro-dedunoanastomosis, Billroth 1, la gastro-yeyunoanastomosis, Billroth 2, aunque persiste todavía hoy en día ante la perforación los parches o la resección en cuña. Alguien por ahí dijo resección en cuna. Bueno, es resección en cuña, después se corrigió, no hubo mayor problema. Pero en fin, yo creo que fue una buena presentación. Hay que orientarnos hacia el tratamiento médico de la enfermedad acidopética. Es fundamental. Y pues sí, solamente gente que no tiene acceso a los servicios médicos, que es rebelde al tratamiento, que no cumple con lo que se le indica, pues es la que llega a urgencias con sangrado, con perforaciones, y es la menos afortunadamente. Creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Los procedimientos quirúrgicos para la enfermedad acidopéptica y la isorogástrica sí persisten, pero básicamente como procedimientos de urgencia. La cirugía electiva poco a poco ha ido disminuyendo. Ahora hay otra modalidad que es la cirugía endoscópica. Entonces, como que esto pues todavía tiene mucho camino por cambiar. Felicidades nuevamente y pues yo creo que tengan bonito fin de semana. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No, doctor, todo bien. No, doctor. Bueno, pues las felicito y que pasen buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Igualmente. Gracias, doctor. Doctor, igualmente. Gracias, doctor, igualmente. Doctor, Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.